24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Gracias por estar con nosotros. El doctor Manuel Emilio Pisa Escalante fue presidente de la Unión Médica Nacional y ha sido un actor fundamental en momentos importantes de la historia de la Unión Médica Nacional y del gremio de los médicos en el país. Bienvenido. Gracias. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Cuénteme primero, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? En este momento tengo 66 años, si mal no recuerdo. Y bueno, nací, viví y crecí en San José. Usted es el hermano mayor, el hermano menor del licenciado Pisa Escalante. El hermano menor del licenciado Pisa Escalante. Ajá. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 5 hermanos, ahora quedamos 4 nada más. ¿Y qué hacían sus papás? ¿A qué se dedicaban? Mi papá era contador, pero se dedicaba a la agricultura. Mi mamá era ama de casa. ¿Y a cuál escuela fue usted? ¿A cuál colegio? Mi historia de escuela fue un poco complicada. ¿Porque era muy tequioso? No, es que cuando yo estaba en primer grado se vino la famosa epidemia de polio. Y entonces mi mamá entró en pánico y entonces me hizo un arreglo de escuela un poquito, digamos, poco ortodoxo, pero pues sí fui a la escuela, me gradué de la Escuela de Ascensión Esquivel en Alajuela. Después... ¿Pero creció en San José o creció en Alajuela? Crecí en Alajuela porque mis papás tenían una finca. Y entonces yo crecí en el campo, crecí en la finca. ¿Y dónde? ¿En la finca dónde? En el cacao de Alajuela. Ajá. Y después de eso fui al colegio durante 4 años en San Francis, aquí en San José. Y el 5º año lo hice en el Instituto de Alajuela también. Así es que me gradué. Mis 2 primeras graduaciones son alajuelenses. ¿A quiénes recuerda de la escuela o el colegio que hayan destacado, que usted vea con frecuencia? De la escuela no mucho, porque como le digo, fue medio informal. En el colegio sí, tengo compañeros que todavía los contacto con cierta frecuencia. Nosotros de la graduación nuestra, bueno, la del San Francis, porque yo realmente en el Instituto de la Abuela estuve solo 1 año y fui casi que a sacar el título. Pero de la graduación en el San Francis tenemos varios compañeros que incluso seguimos la carrera de medicina juntos. El doctor Martén, que ya falleció, el doctor Montalbert, César Muñoz, que es pediatra, y yo, los 4 seguimos juntos la carrera de medicina. Entonces, eso nos hizo pues que nos mantuviéramos en contacto durante mucho tiempo. No creo tener así como compañeros famosos en el campo de la farándula y el campo de la política, no creo tener compañeros famosos. Ya me hubiera enterado, pero no. ¿Y dónde estudió medicina? En la Universidad de Costa Rica. ¿Quiénes fueron profesores destacados que usted recuerde? Muchos, todos los profesores viejos de la Universidad de Costa Rica, comenzando con el doctor Rosabal en anatomía. Después tuvimos todos los de la cátedra de bioquímica, el doctor Jiménez y sus compañeros. Y ya en las clínicas, profesores así como cercanos míos, el doctor Cordero Zúñiga, el doctor Orlich Carranza, en medicina y cirugía, y el doctor Collado en el área de la ginecobstetricia. En pediatría, el doctor Loría Cortés y el doctor Sáenz Herrera, que yo quise, casi que como un tío, ¿verdad? Era una relación de... ¿Cómo era el doctor Sáenz Herrera? Una bellísima persona. El doctor Sáenz Herrera es una de las personas más bondadosas que yo he conocido. Bravo como los diablos, ¿verdad? Así como era de pequeñito, era de bravo, ¿verdad?
pero también era una persona sumamente bondadosa. Con los niños era una maravilla cómo él trataba a los pacientes pediátricos. El doctor Sáenz como director del hospital fue una maravilla, fue un excelente director. Sentó las bases para que el hospital de niños siga siendo en este momento el único hospital prácticamente ordenado que hay en Costa Rica. Después de trabajar casi en todo, le puedo decir que es ejemplar el hospital de niños en cuanto al orden, y todo eso proviene de la herencia que el doctor Sáenz Herrera dejó en todos sus sucesores de ahí en adelante como directores y como administradores y organizadores del hospital. El doctor Sáenz Herrera tenía un banquito porque él era muy bajito, y entonces él pasaba visita una vez por semana con el personal administrativo, y cada vez que llegaba a una puerta ponía el banquito, se subía y pasaba el dedo así por arriba, y nada más le enseñaba a la administradora que había polvo encima del borde de la puerta. Eso era suficiente para que inmediatamente se pusieran a mover las necesarias acciones para limpiar todo eso. Entonces él se preocupaba muchísimo de la limpieza, se preocupaba muchísimo de la atención que se le daba a los pacientes, a los padres, a los familiares. Y con nosotros, pero por lo menos conmigo, fue sumamente especial. Porque él fue mi pediatra y después fue pues muy amigo de mi casa, de mi hermana mayor y de mis papás, sumamente amigo, sumamente cercano. Entonces yo con él tuve una relación pues muy linda hasta que él ya murió, ¿verdad? ¿De cuál año a cuál año estuvo en la Universidad de Costa Rica? Yo entré a la Universidad de Costa Rica en 1965, a hacer 2 años de premédica. Después entré en el 67 a la Facultad de Medicina y salí en el 71. Pero volví a entrar en el 73 a hacer la residencia hasta el 77 que me gradué, o sea, 5 años más. ¿Dónde hizo la residencia? El Hospital San Juan de Dios. Prácticamente toda mi carrera la hice en el Hospital San Juan de Dios. ¿Y el servicio social dónde lo hizo? En las juntas de Avangares. En el año 72. 72. ¿Y cómo era la Junta de Avangares en el año 72? Pues era muy diferente de lo que es hoy día. Era un pueblo muy bonito, con gente muy amable, con un ambiente muy familiar. Había varias familias que prácticamente controlaban el pueblo, y uno lograba hacerse amigo de los principales representantes de esas familias. Tenía una vida incluso social bonita y una vida profesional muy agradable. ¿Ya estaban las minas en funcionamiento? Ya no estaban en funcionamiento. Las minas estuvieron en funcionamiento desde el año 1800 y pico hasta como el 900. Sí, que es el tiempo del edificio de los Mazos, famoso. Y como el 940 de Minor Kid. Más o menos. Pero han vuelto muchas veces. De hecho, ahora hay coligalleros. Sí. Lo que pasa es que las minas como tal dejaron de ser un negocio en el año 1940, por ahí más o menos. Y había reminiscencias. Sí, claro. Las minas ahí están. Incluso los molinos. Sí, yo conozco el Ecomuseo. Sí, incluso uno subiendo a la montaña, al Dos de Avangares y a esos lugares. A San Juan Chiquito, San Juan Grande. Sí. Todavía ahí hay muchos residuos de las minas. Y el oro se sigue sacando. En las juntas es un lugar donde todavía se trafica, digamos. El nombre traficar no es correcto, porque hoy día traficar es como traficar ilegalmente, pero se comercia con oro mucho, porque el oro está presente ahí. Todavía hay gente que lo saca. ¿Y cuáles eran los principales problemas de salud de la comunidad? ¿Qué le impactó a usted? En ese año, en ese tiempo, el principal problema de salud del país eran las enfermedades infecciosas. La diarrea, la gastroenteritis, la desnutrición. Tuvimos casos de desnutrición verdaderamente que no se volvieron a ver nunca más, gracias a Dios, en este país. Teníamos problemas infecciosos muy serios, como
No había agua potable, me imagino, en las juntas. ¿No había? No había agua potable en las juntas. Ah, sí, claro, sí había. sí, claro. No era agua de pozo. No, era agua. Bueno, yo no sé, me imagino que era de acueductos o de alguna, o de la municipalidad, no me acuerdo exactamente, pero sí. ¿Pero había un problema serio de parásitos o ya no? En los niños. Sí, claro que sí. Todavía a mí me tocaron los canastos de lombrices. Un paciente al que se le daba un purgante y un tratamiento contra las lombrices y botaba un canasto verdaderamente. Y era muy, muy impresionante. Me tocó operar ya como cirujano, como residente de cirugía, como cirujano. Me tocó operar obstrucciones por ascaris. Me tocó operar pacientes a los que una lombriz se les metía dentro del colédoco, del conducto de salida de la bilis, y les producía una ictericia obstructiva y un absceso en el hígado y un montón de otras complicaciones ahí. Los parásitos, yo no creo que se hayan ido, yo no creo que los parásitos hayan desaparecido en este país. Se han como que escondido un poquito. Pero yo sigo, todavía en mi práctica privada, les sigo pidiendo examen de heces a los pacientes. Y con mucha frecuencia me asombro de encontrar huevos de ascaris o tricocéfalos y oxiuros, lamblia intestinales, todavía hay parásitos en este país. Usted regresa a la Junta de Avangares, ingresa a hacer residencia y está en el San Juan de Dios. ¿Quién es el director? ¿Y a quiénes recuerda con...? ¿Quién era el director? Cuando yo llegué, el director era el doctor Kirce Morales. Y en la mitad del camino el doctor Kirce se pensionó antes de terminar yo la residencia y quedó el doctor Valverde Acosta. Él fue el que... yo terminé el periodo de residencia con la dirección del doctor Valverde Acosta, Otto Valverde Acosta. Después el jefe de la sección de cirugía comenzó siendo el doctor Besalio Guzmán, también un maestro muy... Andrés Besalio Guzmán. Ah, sí. Para mí un maestro recordado con mucho cariño. Y después de que el doctor Besalio Guzmán se retiró, quedó el doctor Edgar Cabezas, que hace poco dejó la dirección de cirugía del Hospital San Juan de Dios. Vamos a un corte, ya casi regresamos con el doctor Manuel Emilio Pisa Escalante. Ahora vamos a hablar de cómo él se vincula a ser dirigente de los médicos. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Doctor Pisa Escalante, ¿cómo se vincula usted al gremio, al sindicato, a la Unión Médica Nacional? Una vez el doctor Guido Miranda me dijo a mí en el año 73, a principios del 73, que apenas sacando la cabeza del cascarón ya había demostrado yo la clase de culebrita que era. ¿Así le dijo? Sí. Que apenas sacando la cabeza del cascarón ya yo había demostrado la clase de culebrita que era. Entonces, pues yo me imagino que desde el principio, desde que comencé a ejercer la medicina, yo siempre estuve interesado en los asuntos gremiales porque había cosas muy problemáticas, había problemas muy serios. Cuando fuimos internos, y eso fue lo que el doctor Miranda se refirió, a nosotros nos pagaban 750 colones mensuales. No 75.000, 750 colones mensuales, no 7.500. La gente hoy día no puede
en la mente no le consolida esa frase de que una persona puede vivir con menos de un rojo por mes. Y entonces nosotros hicimos el primer movimiento en el año 71, los internos, para que nos aumentaran lo que se llamaba la beca, y nos lo aumentaron a 1.000 colones. Ese fue el primer movimiento en el que yo estuve involucrado. No fui precisamente un líder en ese momento, pero sí participé muy activamente. Cuando comencé la residencia en el año 1973, nos dimos cuenta que a nosotros nos ponían a trabajar horas extra, pero no nos las pagaban. Y entonces era un cuentico que andaba por ahí de que nosotros no estábamos trabajando, sino que estábamos repitiendo un acto para adquirir una destreza. Esa es la frase, nuevamente, de Guido Miranda, típica de ese momento. Y que entonces no teníamos derecho, ningún derecho laboral. Las cosas llegaron al extremo de que a nosotros nos declararon empleados de confianza, cuando los empleados de confianza son los gerentes. Porque dice el Código de Trabajo en algún lugar que los empleados de confianza no se les pagan horas extras, que están exentos de las horas extras. Entonces, como no nos pagaban las horas extras, hicimos varias peticiones, hasta que una de esas, ya en el año 1974, al finales, desencadenó en la primera huelga de residentes que se hizo en este país. Ahí sí fui presidente yo. A mí me tocó ser presidente de la Asociación Nacional de Residentes y liderar dentro de la Unión Médica Nacional la primera huelga de residentes, que culminó en el año 76, al final del 76, con un juicio en que ganamos el derecho. El primer derecho laboral que ganamos fue que se nos pagaran las horas extra como correspondía. Y una cosa muy importante, una declaración que ha sido fundamental, que se ganó en ese juicio, que fue una declaración de la Corte de que el médico residente es un trabajador de la institución de salud y que como tal tiene derecho a todos los derechos laborales que le corresponden. Eso fue fundamental, y eso ha sido una de las caballos de batalla para las luchas posteriores. De ahí yo empecé entonces como vocal de la Unión Médica, del año 76, 77, 78. Estaba al frente, ya estaba Rodríguez Baltodano, el doctor Rodríguez No, Baltodano. estaba el doctor Goyenaga, José Miguel Goyenaga. Rodríguez Baltodano entró, creo que en el último año que yo estuve como vocal, pero entró con un puesto mediano. Después, en el año 1985, me llamó a mí el doctor Vargas Solera, Hernán Vargas Solera. Me dice: mira, necesito que hablemos, porque la Unión Médica está fatal. Estamos en una situación horrible, financiera, de organización, de representatividad, y estamos perdiendo batallas muy, muy importantes. Yo quiero que vos asumas la presidencia. Y bueno, hagamos una cosa, yo asumo la presidencia con una condición: que me den a escoger la papeleta, y que además de eso nos permitan, al grupo que vamos a entrar, reformar todo el asunto y trabajar en una forma completamente diferente. En el mes de enero del 86 yo gané la presidencia. En ese tiempo la Unión Médica era un solo salón, con una mesa de ping-pong. Eso era lo que había: una mesa de ping-pong con 8 sillas, un escritorio, una secretaria escribiendo en una máquina de escribir IBM rosada, que por ahí anda todavía, y un mensajero, que es Roberto, que todavía está trabajando en la Unión Médica. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar dinero, ver cómo hacíamos para reformar eso, y empezar a organizarnos. Lo primero que hicimos fue buscar una asesoría. Yo no tenía idea de cómo funcionaba una computadora, en ese tiempo no sabía eso. Yo las veía y había trabajado con Matilda en la Universidad de Costa Rica un poco, pero cómo trabajaba una PC no tenía la menor idea.
Que era gigantesca, Matilda, ¿verdad? Un cuarto entero. Yo creo que todavía está por ahí en el museo. Pero entonces se compró una computadora, se compró una famosa XT, se llamaba, con 20 megas de disco duro. 20 megas, pero no 20 gigas. Y era una maravilla computadora. Recuerdo que Juan Barrios, el doctor Juan Barrios, que sigue siendo muy amigo mío, nos ayudó, porque él estaba muy metido en el asunto informático, a organizar una base de datos. Y yo me metí a la National University a estudiar computación. Como presidente de la Unión Médica, yo iba a la universidad, a la National University, y ahí estudié computación. Y logramos hacer la primera base de datos sobre los afiliados de la Unión Médica. Logramos remodelar el salón, hacer varias oficinas con una plata que nos prestó el Colegio de Médicos. Y contratamos un administrador que logró hacer que de 540 médicos que pagaban la cuota, subiéramos en el término de 6 meses a 3.000 médicos pagando la cuota. Y eso entonces le dio a la Unión Médica un aire económico muy interesante y pudimos hacer muchísimas cosas. Ya en el 87 fundamos Provice con el doctor Manuel Mata, José Manuel Mata, y en adelante, pues seguimos adelante. Yo me retiré de la Unión Médica con la huelga del 90. Y me retiré por una razón muy sencilla: yo no estuve de acuerdo con la huelga del 90. Yo les dije, mire, yo reconozco el derecho que tiene la organización de hacer una huelga, pero no la voy a respaldar y por eso voy a presentar mi renuncia. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? ¿Qué era lo que había detrás de esa huelga? Un error de otro sindicato. Había ocurrido un problema de unos plazos y de unas reclamaciones que no se habían hecho a tiempo. Y ese error de otro sindicato arrastró a la Unión Médica a una huelga que, si usted la analiza, no llevó a ninguna parte. Y entonces yo no estuve de acuerdo en esa huelga y dije, no me voy. Entonces me fui de la Unión Médica en el 90. Bueno, me fui de la presidencia. De la presidencia. Sí, obviamente no he renunciado nunca a la afiliación como. Y seguí cooperando, colaborando con las juntas directivas. Después de mí vino un año de dificultades con un colega ahí que no usted sabrá quién es, que no fue precisamente el mejor presidente que podemos haber tenido. Y ahí después asumió Juan Gabriel Rodríguez, que fue presidente hasta... Como 20 años. Del 90 y... sí, casi 20 años. Como del 92 hasta el 2010. 18 años. Estamos con el doctor Manuel Emilio Pisa Escalante. Vamos a tener un segundo encuentro con él para hablar de lo que piensa él, de la crisis de la caja, de la situación de los médicos, que está bien, que debe estar mejor. Gracias por estar con nosotros. Que esté usted muy bien. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja.